Estándares espirituales para una vida de crecimiento espiritual. Empezar algo en la vida no suena muy complicado, pero continuar y avanzar en lo que se ha iniciado, pues resulta ser más complicado de lo previsto. Muchas veces resulta ser más complicado. Que sea empezar una carrera, que sea empezar un negocio, que sea empezar una relación sentimental, que sea empezar un matrimonio, que sea empezar algún deporte, que sea empezar un jardín ahí en la casa, pues para darle seguimiento a lo que estamos iniciando y para poder llegar a un objetivo establecido, pues se requiere continuidad. Se requiere constancia, se requiere perseverancia, se requiere esfuerzos, se requiere entrega y aún se requiere sacrificio, sino sin ello sería muy difícil, sino imposible alcanzar la meta deseada. Como cristianos, cuando nacemos de nuevo, no todo termina ahí. Al contrario, todo empieza ahí. Empieza una nueva vida como hijo de Dios. Empieza una vida espiritual que según la voluntad de Dios ha de crecer. Esta vida espiritual ha de crecer y crecer persiguiendo la madurez espiritual para alcanzar, como dice Efesios 4:13, para alcanzar la medida de la plenitud de Cristo. Es crecer para ser transformado a la imagen de Cristo. Y no solamente Dios desea nuestro crecimiento espiritual, no solamente Dios nos manda de crecer espiritualmente, sino que también Dios nos ayuda en este proceso y nos da estándares espirituales en lo cual nosotros podemos y debemos ser moldeados para poder alcanzar esta meta. Aun si este pasaje que hemos leído está escrito a Timoteo, para Timoteo, como joven pastor de la iglesia de Éfeso, pues en este pasaje encontramos muchas aplicaciones para cada uno de nosotros como hijo de Dios. Y puesto que como hijo de Dios tú has de seguir creciendo espiritualmente, entonces moldéate en los estándares espirituales que Dios te ha dado. Puesto que tú, como hijo de Dios, tú has de seguir creciendo espiritualmente, moldéate en los estándares que Dios te ha dejado. Si se preguntan en esta mañana de cuál estándares estamos hablando, pues vamos a hablar en esta mañana de tres estándares que Dios nos ha dejado. En primer lugar, para seguir creciendo espiritualmente, cuida tu testimonio. Para seguir creciendo espiritualmente, cuida tu testimonio. Versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La situación para Timoteo no era tan sencilla. Tenía una gran responsabilidad, una gran tarea como pastor de la iglesia. Y su juventud, su poca edad, no era una ventaja para él. Al contrario, podía ser menospreciado por algunas personas malintencionadas. ¿Qué nos puede enseñar este joven? ¿Qué nos puede enseñar este chavo? No faltaría quien podría reclamarle
por su poca edad. En aquel entonces la edad era muy importante para ganarse el respeto y la autoridad según la posición. Entonces, frente a eso, el apóstol Pablo exhorta a Timoteo a cuidar su testimonio con el fin, como dice el versículo, con el fin de ser un buen ejemplo. Con el fin de ser un buen ejemplo y de bendición para los demás. Y eso haría olvidar su juventud. En el capítulo 13 han visto que para requisito como anciano no podía ser neófitos. Neófito en el sentido de poco conocimiento, de poca preparación, de poca experiencia. Y aún si Timoteo era joven, el apóstol Pablo pues sabía que lo podía hacer, porque había adquirido el conocimiento, la experiencia, había sido no solamente compañero del apóstol Pablo, sino también había sido discipulado, preparado, formado por el mismo apóstol Pablo. Y entonces él sabía que a pesar de su juventud podía llevar a cabo la tarea de anciano en este contexto griego. Y ahí entonces de donde la exhortación de cuidar su testimonio para ser ejemplo y de bendición a los demás. Como hijo de Dios, también nosotros, asimismo, como hijo de Dios, no importa nuestra edad, no importa nuestro nivel social, no importa nuestro nivel intelectual, no importa nuestros orígenes, no importa nuestra nacionalidad. Lo que Dios desea y que ha siempre deseado de sus hijos es que cuidemos nuestro testimonio para ser ejemplos y de bendición a los demás. Que ninguno tenga en poco tu juventud, tu posición social, tu nivel intelectual, tus orígenes. Me recuerdo cuando estaba en Oaxaca, ahí ministrando en la iglesia de Oaxaca, en el mismo día, discipulaba a dos familias, pero totalmente opuestas. La primera era un médico, un doctor, de una familia muy reconocida, que había estado en la Secretaría de Salud ahí en Oaxaca. Y del otro lado, una persona, un hombre muy humilde, que vendía nieve ahí en el centro de abastos, ahí con su carrito. Él tenía un gran negocio, tenía un gran consultorio, él tenía solamente una pequeñita carrita, él tenía una gran casa, pequeño castillo. Él vivía en una casa muy humilde. Él era alto, güero, como español. Él era chaparritos, morenito. Hay parientes de la India María. Y entonces todo era opuesto. Nivel intelectual, se puede imaginar, los diplomas y todo. Y entonces pues los dos recibieron la misma lectura, la misma exhortación, la misma enseñanza. Y entonces poco a poco pues se integraron en la iglesia y tristemente la naturaleza humana, aun si es de forma inconsciente, siempre queremos reconocer el que más tiene, el que más puede. Y entonces al doctor me dijo, sí. Y al pobre Emilio, el vendedor de nieve, pues no le hacían mucho caso. Entonces, pues, ¿qué podemos aprender de él? ¿Qué podemos aprender de este Emilio? Y así pasó el tiempo. Emilio se esforzaba, cuidaba su testimonio, tenía un buen ejemplo y poco a poco se ganaba el respeto de los hermanos de la iglesia.
Después nos fuimos, en aquel entonces nos fuimos de allá para venirnos por acá en el norte. Y 1 año, 2 años después, unos amigos de Oaxaca vinieron a visitarnos y le pregunté acerca de ellos, de otros muchos, pero de ellos dos también, de qué había pasado con el doctor Bustamante y con Emilio. Y nos dijo, pues el doctor Bustamante ya se alejó, ya no está mucho asistiendo a la iglesia. Y Emilio, ¿qué pasó con Emilio? Pues Emilio abrió una iglesia, una misión en su casa y tenía 40 adultos, enseñando a 40 adultos. Que ninguno tenga en poco tu juventud o lo que seas. Y este testimonio, para ganarse el respeto y la autoridad cuando hay posición, este testimonio es tanto en el hacer como en el ser como en el hacer. Es un testimonio en la identidad, pero también es un testimonio en los hechos. No podemos ser cristianos y no hacer lo que un cristiano debe de hacer. Y no es porque hacemos cosas de cristiano que forzosamente somos cristianos. En donde de cuidar nuestro testimonio tanto en el ser como en el hacer. Por eso que, hermano, cuida tu testimonio en lo que haces. En el versículo 12 que hemos leído, el apóstol Pablo da una lista de actitudes y de cualidades ligado tanto en el ser, en el testimonio del ser, como el del hacer. Y ahí empieza ahí en el versículo 12, dice, ninguno poco tenga tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Empieza con nuestro hablar. Sé ejemplos en palabra. Y no solamente él, en este caso, aquí en este lugar, la Biblia nos dice de ser ejemplo en palabras, de cuidar nuestro hablar. En muchas partes, como en Efesios, ahí 4:29, nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la edificación necesaria y a fin de dar gracia a los oyentes. También el apóstol Santiago en el capítulo 3 nos habla del hablar, de las palabras que pueden ser tan edificantes como destructivas. Así que nosotros como cristianos debemos de cuidar nuestras palabras, debemos ser ejemplo en palabras. Pero si debemos cuidar nuestras palabras, decir palabras bonitas, solamente decir palabras bonitas no sería suficiente. Por eso que el apóstol Pablo menciona luego ser ejemplo en palabra y en conducta. Porque las palabras han de ser validadas, las palabras han de ser respaldadas por los hechos. Hay un dicho que dice, las palabras nos enaltecen, pero los hechos nos arrastran. Debemos de cuidar nuestras palabras y ponerles en práctica con el fin de ser genuino. Si Timoteo no ponía en práctica lo que enseñaba, perdería toda credibilidad. Y es lo que reclama Jesús a los fariseos, cuando decía, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen, porque sus palabras o sus hechos no eran compatibles con sus palabras. Así que hay que ser ejemplo en palabra como en conducta. Cuida tu testimonio en lo que haces, pero también cuida tu testimonio en lo que eres. Luego el apóstol Pablo en esta serie de palabras nos da las claves en cómo ser genuino, en cómo ser
creíbles, reflejando cualidades indispensables y espirituales. Él nos dice ese ejemplo en palabras: conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Qué más? ¿Qué más podría inspirarnos como cristianos, como hijo de Dios? ¿Qué más podría inspirarnos a ser verdadero, a ser genuino en nuestras palabras y en nuestros hechos, si no es el amor? Si no es el amor de Dios que fluye en nosotros a través de nuestro espíritu y que es manifestado a través de un corazón regenerado, como lo hemos visto varias veces en esta epístola. El amor de Dios que fluye en nosotros y que es manifestado y que es reflejado hacia los demás. Y eso era el problema de los fariseos. Tenía la boca llena de alabanza, pero su corazón estaba vacío del amor de Dios. Un corazón lejos de Dios, un corazón lejos del amor de Dios. Un amor genuino que proviene de un espíritu y de un corazón regenerado. Pero como nos dice, será conducta en amor, en espíritu y en fe. Este amor espiritual, este amor que fluye en nuestro espíritu a través de un corazón regenerado, no podría ser alcanzado sin la fe. Este amor genuino no podría ser alcanzado sin una confianza total en el Señor. Este amor genuino, este testimonio genuino no puede ser alcanzado sin una dependencia total en Dios. No podría ser alcanzado sin una sumisión absoluta al Espíritu Santo. Amor, espíritu y fe. Y el apóstol Pablo termina su pequeña lista con pureza. Ser ejemplo también en pureza. No solamente pureza sexual, pureza en todos los sentidos y en todos los aspectos. Y esta pureza no solamente refleja la santidad de Dios, pero también es esta pureza que preserva el testimonio, que preserva nuestro testimonio para que sea genuino y que sea verdadero. La pureza. Y cuidando nuestro testimonio, siendo ejemplo en palabras, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, entonces podríamos ser ejemplo y de bendición a los demás creyentes. Que ninguno tenga en poco tu juventud, tu nivel social, tu nivel intelectual, tus orígenes. Sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza, y serás de bendición. Serás un buen ejemplo y de bendición para los demás creyentes. Para seguir creciendo espiritualmente, no solamente debes de cuidar tu testimonio. En segundo lugar, para seguir creciendo espiritualmente, aprovecha bien el tiempo. No solamente cuida tu testimonio, pero aprovecha bien el tiempo. El versículo 13 nos dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Para aprovechar bien el tiempo, ocúpate en cosas espirituales. Ocúpate en las cosas espirituales. Ahí el apóstol Pablo exhorta a Timoteo en ocuparse o en aplicarse en lo que es la lectura, la exhortación y la enseñanza. Todas actividades de carácter espiritual. En el versículo 8, que ya vieron la semana pasada, el versículo 8, al final del 7, el apóstol Pablo decía: ejercítate
para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Aquí, de una manera general, el apóstol Pablo estaba diciendo lo mismo. Es cierto que el ejercicio corporal es benéfico y es vital para la salud de nuestro cuerpo, pero no es comparable con el ejercicio espiritual. El ejercicio espiritual, lo cual no solamente es indispensable para nuestro crecimiento espiritual, pero también sus beneficios son inmensamente más importantes. Y no solamente sus beneficios son más importantes, sino que también son más trascendentales porque afecta aún nuestra eternidad. No es comparable. Hace algunas semanas tuvimos la graduación de otra generación de la UCLA. Y cuando llegaron ahí a los reconocimientos, cuando dijeron el reconocimiento para el mejor aprovechamiento, las mejores calificaciones, y se la dieron a Anita Bixby. Yo de broma le dije a mi esposa, a ver si Abdel le da el de menos aprovechamiento. Qué malos somos como padres, le echamos la culpa a los hijos. Pero después, cuando llegaron al reconocimiento del carácter cristiano, al reconocimiento de testimonio espiritual, cuando dieron el reconocimiento a Abdel, me quedé con los ojos cuadrados. No se pueden imaginar qué satisfacción, qué alegría. Créeme que hubieran podido darle el mejor aprovechamiento de todas las notas 10, o aún si le hubieran dado 15 sobre 10, no hubiera tenido el mismo impacto que el reconocimiento de carácter espiritual, que de testimonio, porque no es comparable. No podemos comparar lo espiritual con lo físico, con lo terrenal. Ocuparse en cosas espirituales es un ejercicio. Cuando el apóstol Pablo dice ahí en el versículo 7, ejercítate para la piedad, como seguramente lo vieron, usa la palabra gimnasio. El gimnasio, de donde viene la palabra gimnástica. Y como el ejercicio corporal, el ejercicio espiritual requiere disciplina, el ejercicio espiritual requiere concentración, el ejercicio espiritual requiere esfuerzos, requiere constancia, perseverancia, sacrificio para poder llegar a una meta o a un objetivo deseado. Timoteo debía ocuparse en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza, no solamente en la lectura personal, más en la lectura pública. Aquí se refiere más en la lectura pública, porque en aquel entonces muy pocos tenían accesos a las Escrituras, y el Nuevo Testamento todavía no estaba formado. De donde la necesidad, de donde la importancia de la lectura pública, para que los oyentes estuvieran directamente en relación con la palabra de Dios, la cual sería la base para la exhortación y la enseñanza. Porque sin la palabra de Dios no puede haber exhortación ni enseñanza verídica conforme a la voluntad de Dios. Es imposible. La palabra de Dios es la base. Era necesario que los creyentes oyeran la palabra de Dios para ser edificados, para ser enseñados, para ser exhortados. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros necesitamos no solamente de esta lectura
personal, pero también de esta lectura pública. Y no solamente recibir de la lectura pública, sino también dar de la lectura pública a la familia o a otras personas que necesitan escuchar, saber, porque no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Ocúpate en cosas espirituales para aprovechar el tiempo, pero también para aprovechar bien el tiempo, preocúpate en invertir bien el tiempo. Preocúpate en invertir bien el tiempo para ocuparse en cosas espirituales, no solamente la lectura, sino también en la oración, la presencia en la iglesia, los cultos, la participación en las actividades, algún desempeño, algún servicio en algún ministerio. Para eso hay que preocuparse para invertir bien el tiempo. El tiempo es oro, como se dice. Y es oro, y como es oro, no hay que desperdiciarlo, sino que aprovecharlo al máximo para hacer muchas cosas en la vida. Pero en lo espiritual no se aprovecha bien el tiempo en la cantidad de cosas que podemos hacer, sino se aprovecha bien el tiempo en la calidad de cosas que hacemos. Jesús lo decía. Podemos usar nuestros recursos, nuestro tiempo para hacer tesoros en la tierra o hacer tesoros en los cielos. Invertir bien el tiempo en cosas espirituales es una cuestión de prioridad. Es una cuestión de prioridad para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Qué es lo más importante para mi familia? ¿Qué es lo más beneficioso para mí? ¿Qué es lo más beneficioso para mi familia? ¿Qué queremos heredar a nuestros hijos? ¿Casas, posiciones materiales, posiciones sociales o el temor y el amor de Dios? Cuando leemos el libro de Jueces capítulo 2, tenemos una ruptura generacional espiritual. La generación que sucedió a los ancianos de Josué, que estuvieron con Josué, vieron grandes cosas, hicieron grandes cosas con Dios, vieron las maravillas de Dios, pero la generación que siguió no conocía a Dios. Se alejaron de Dios y sufrieron las consecuencias por alejarse de Dios, porque ellos vieron por prioridad transmitir posesiones materiales, un pedazo de terreno, casas, terreno y paz, para que no tienen que pelear con las naciones vecinas. Pero se olvidaron de invertir tiempo en las cosas espirituales. Y la generación que siguió no conoció a Dios, no conoció a Jehová. Invertir bien el tiempo en asuntos espirituales no solamente es una cuestión de prioridad, es también una cuestión de convicción. ¿Le voy a creer o no a lo que dice la palabra de Dios, lo que dice el apóstol Pablo, ahí el versículo 8, cuando dice que la piedad para todo aprovecha, pues tiene provecho, tiene promesa de esta vida presente y de la venidera? Es una cuestión de convicción. Como saben, para todos, cuando llegamos al momento de dejar esta tierra, nos hacen un hoyo de 80 por 2 metros, 2 metros 50. Solo cabe el cuerpo. Aún si haríamos un hoyo más grande
para echarle ahí las casas, los carros y todo lo que hay. Ahí se quedarían enterrados. Nada de lo que podemos hacer en esta tierra va a impedir que entremos desnudos en este hoyo. Nada. Pero sí hay cosas que podemos hacer que puede afectar nuestra eternidad. Cuando Jesús dice de hacer los tesoros en los cielos, es de lo que está hablando, de cosas espirituales que podemos hacer aquí en esta tierra que afectará, repercutirá en nuestra eternidad. El apóstol Pablo decía, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y aún lo contamos hace rato, pon tus ojos en Cristo y las cosas terrenales serán sin valor. Es una cuestión de convicción, no solamente de prioridad, sino de convicción, de ocuparse y de preocuparse en invertir el tiempo en los asuntos espirituales. Para aprovechar bien el tiempo, ocúpate en las cosas espirituales, preocúpate en meter bien el tiempo y despreocúpate de las cosas materiales. Cuando Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os será dado, añadidas. Jesús te invita a ocuparte en los asuntos espirituales y a despreocuparte de las cosas materiales, porque Él no solamente sabe de lo que necesitas, pero también promete de darte lo que tú necesitas, promete de proveer todo lo que necesitas. Por eso que puedes despreocuparte de las cosas materiales de este mundo. Para seguir creciendo espiritualmente, debes de cuidar tu testimonio. Para seguir creciendo espiritualmente, debes de aprovechar bien el tiempo. Pero también, tercer estándar, para seguir creciendo espiritualmente, mantén avivado tu don. Mantén avivado tu don. Versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Para mantener tu don avivado, no descuides tu don. No descuides tu don. Como se había visto en el capítulo 1 de Timoteo, Timoteo recibió la confirmación de su llamado por la imposición de las manos de parte del apóstol Pablo y de unos ancianos de la iglesia designados ahí en este versículo por el presbiterio. Timoteo había sido llamado por Dios. Timoteo había sido confirmado y ordenado por la iglesia y también había sido equipado de un don, según la Corintios 13, dado por el Espíritu Santo para llevar a cabo esta tarea. El don espiritual que la Biblia nos habla es una capacidad especial, una capacidad espiritual dado por el Espíritu Santo a los creyentes para poder llevar a bien una misión, una tarea que le ha sido encomendado. Timoteo había recibido este don para llevar esta misión, esta tarea que le había sido encomendado por Dios a través del apóstol Pablo en ministrar la iglesia de Éfeso. Por lo tanto, para poder ministrar esta iglesia, el apóstol Pablo debía no solamente recordar este don que le había sido otorgado, sino también no descuidarlo.
no debía descuidar este don para que fuera eficiente en su ministerio. Timoteo debía no solamente recordar este don que le había sido otorgado por el Espíritu Santo, pero también no debía de descuidarlo, no debía de olvidarlo. Este don muy centrado en la enseñanza, en el liderazgo, debía no descuidarlo, debía usarlo, no debería menospreciarlo, debía meterlo en práctica para llevar a cabo la tarea que le había sido encomendado. Era importante no olvidarlo, no menospreciarlo, no descuidarlo, pero ponerlo en práctica, usarlo para que fuera eficiente en su ministerio. Dice la Biblia que cada hijo de Dios ha recibido un don espiritual. Cada uno de nosotros como hijo de Dios hemos recibido un don espiritual, una capacidad especial, espiritual que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo para servir a Dios en la iglesia o afuera de la iglesia para la edificación de los demás. El don que Dios nos ha dado, aun si es provechoso para uno mismo, es mucho más provechoso para los demás. El apóstol Pedro nos recuerda ahí en 4:10, nos dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que en esta mañana la pregunta no es si has recibido un don, porque como lo vemos en las Escrituras, sí has recibido un don. La pregunta no es tampoco ¿cuál es tu don? Ya que es irrelevante. Es irrelevante. No es importante. Porque aún si los dones son diferentes adentro de la iglesia, forman una sola unidad, forman solo un cuerpo. Y además son de valor igual, porque son interdependientes los unos de los otros para que el cuerpo funcione, para que la iglesia funcione. Los dones son interdependientes los unos de los otros. Así que en la iglesia los dones, hablamos de diversidad, hablamos de unidad, hablamos también de igualdad. Así que eso no es la pregunta. ¿Cuál es tu don? ¿Usted reviste un don? No. La pregunta en esta mañana es: ¿estás tú usando tu don? ¿O estás descuidando tu don? ¿Estás usando tu don? ¿O estás descuidando, menospreciando el don que Dios te ha dado? No puedes crecer espiritualmente si no uses el don que Dios te ha dado para la edificación de los demás. Como el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, debes de cuidar tu don, debes de recordar tu don, debes de poner en práctica tu don no solamente para que Dios sea glorificado a través de ti, pero también para la edificación del pueblo de Dios y también para tu propio crecimiento. Para mantener tu don avivado, no descuides tu don, pero también para mantener avivado tu don, cultiva tu don, cultívalo. Para no olvidar el don que Dios te ha dado, para no descuidarlo, debes no solamente ponerlo en práctica, no solamente debes de usarlo, pero también debes de cultivarlo.
No importa el don que Dios te ha dado, que sea enseñanza, exhortación, que sea de servicio, de amor, de fe o lo que sea, el don que esté mencionado en la Biblia, no importa el don que Dios te ha dado. Debes de cultivar este don, no solamente para crecer en este don mismo, sino también para ser cada vez más eficiente en este don. Podemos ver el don como una planta, un árbol que hay que cultivar. Hay que cultivarlo, hay que cuidarlo, hay que alimentarlo para que crezca y que dé su fruto y que dé aún más fruto. Pero si se descuida esta planta, si no se cultiva esta planta se va a secar. Y no solamente se va a secar, sino ya no va a dar fruto. Y se va a volver inútil. Se va a volver inútil. Por eso, hermano, no descuides el don que te ha dado. No descuides el don que te ha dado. No te vuelvas infructuoso. No te vuelvas inútil en la obra de Dios. Úsalo. Y no solamente úsalo, no solamente ponlo en práctica, pero regocíjate del fruto que Dios te va a dar a través de este don, no solamente para su gloria, sino también para la edificación del pueblo y para tu propio crecimiento. No descuides el don que Dios te ha dado. Úsalo. Cultívalo y ponlo en práctica. Para terminar, hermanos, ahí en el versículo 15, Pablo le recuerda a Timoteo lo que tiene que hacer. Ocúpate en estas cosas, Lo que hemos visto, moldéate en estos estándares espirituales, sé ejemplo en espíritu, en palabras, en conducta, en el ser como en el hacer. Ocúpate en las cosas espirituales y no menosprecies el don que te fue dado. El apóstol Pablo no solamente le recuerda estos estándares espirituales ahí en el versículo 15, pero también le dice en la medida y le dice, versículo 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ella. Traducido literalmente como date por completo, date enteramente en estas cosas espirituales. Es todo. Se invierte todo en la vida. No es un poco para acá, un poco para allá. No podemos tener un pie en el mundo y un pie con Dios, un pie en la tierra y otro pie en los cielos. Es darse por completo, es entregarse, es la base, no solamente la base de nuestra vida espiritual, pero la base de nuestra vida familiar, de nuestra vida social, de nuestra vida profesional, en todos los aspectos de nuestra vida. Date por completo, y eso, como dice versículo 15, para que tu aprovechamiento, traducido como tu progreso o tu crecimiento, para que tu crecimiento sea manifiesto a todos, que sea notable. Y eso es lo que va a suceder. Esto va a suceder si nos moldeamos en estos estándares espirituales. Nuestro crecimiento, nuestro progreso espiritual va a ser notable. ¿Y eso qué va a ser? Porque se gana el respeto y la autoridad cuando hay posición. Sigue el apóstol Pablo en el versículo 16. Sigue recalcando que se cuide, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ella, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que oyeren. El apóstol Pablo sigue recalcando que se cuide, que persiste en lo que ha enseñado, para que sea de bendición, tanto para él
pero de bendición para los demás, y no solamente para edificación, sino también para evangelización. No olvides que como hijo de Dios has de seguir creciendo en tu vida espiritual. Moldéate los estándares espirituales que Dios te ha dejado. Cuida tu testimonio en el ser como en el hacer. Aprovecha bien el tiempo, invierte el tiempo y ocúpate en las cosas espirituales. Y no descuides el don que Dios te ha dado. Úsalo, cultívalo para la gloria de Dios, para la edificación de su pueblo y también para tu propio crecimiento espiritual. Que Dios le bendiga. Gracias.